Estamos siguiendo varias historias en desarrollo mientras salimos al aire. Tormentas severas azotaron. Un calamar fue capturado en vídeo en aguas estadounidenses. Cosas notables aquí capturadas por primera vez en vídeo. El calamar gigante en su hábitat natural. La misteriosa criatura puede crecer hasta 15 metros. Esta noche aquí no desearíamos todos estar en ese barco frente a Fortedas y una antigua cadena de oro. Un valor total de más de $1.000.000. Milagros están ocurriendo en todo el país, mientras testigos presenciales están capturando lo que afirman son extraños eventos en toda América. Escenas, una vez consideradas imposibles, se están desarrollando ante nuestros ojos. 4 soles brillan sobre el horizonte, sus extraños halos proyectando una luz espeluznante sobre multitudes silenciosas. Desde las profundidades, una criatura monstruosa emerge agitándose en las aguas como si la creación misma gimiera. Y bajo el mar, los buzos descubren tesoros escondidos, monedas y reliquias enterradas en las arenas del tiempo. ¿Son estos extraños sucesos meras coincidencias o señalan las mismas advertencias que Jesús predijo en Mateo 24? Y antes de empezar, dale me gusta, comenta y suscríbete para que este mensaje llegue a más personas que buscan la verdad. En Placita, Florida, los residentes se enfrentaron a una tormenta como nunca antes habían visto. El huracán Ian no solo trajo lluvia, arrojó escombros por el aire con una velocidad aterradora, ventanas destrozadas, tejados arrancados y vecindarios enteros fueron reducidos a astillas en cuestión de minutos. Los lugareños describieron el viento como si el cielo mismo se hubiera convertido en un arma. Un hombre recordó, era como estar frente a un tren de carga. Vidrios, madera y metal volaban a nuestro lado. Solo pudimos abrazar a nuestros hijos y orar. Otro sobreviviente dijo que el rugido de la tormenta sonaba menos a viento y más a una trompeta que sacudía la tierra. Los científicos explican el fenómeno como resultado de la fuerza inusual de Ian y la baja presión que arrastraba los escombros hacia el vendal. Pero para muchos la forma en que el viento gritaba, la forma en que el suelo parecía temblar tenía el peso de una advertencia. La Biblia ha vinculado durante mucho tiempo los torbellinos a la voz de Dios. Nahum 13 declara y en Mateo 247-8, Jesús describió guerras, hambres y desastres como el principio de los dolores de parto. Así como los dolores de parto se agudizan y se acercan, las tormentas de hoy parecen más fuertes e implacables. Cuando los vientos finalmente se calmaron, Plácido quedó en silencio. Casas rotas, vidas desarraigadas, familias en lágrimas. Sin embargo, entre los escombros, algunos se aferraban a sus Biblias y susurraban oraciones de gratitud por haber sobrevivido. Otros preguntaron en voz alta, quizás no fue solo una tormenta, sino un recordatorio de que ninguna fundación en la tierra puede permanecer a menos que repose sobre la roca de Cristo. ¿Y si un huracán puede despojar a un pueblo en una sola noche, qué traerán las tormentas finales de la profecía? En varios estados, los cielos nocturnos fueron partidos por una ráfaga de fuego resplandeciente. Testigos jadeaban mientras un objeto brillante atravesaba la atmósfera, ardiendo lo suficientemente brillante como para convertir la oscuridad en día. Momentos después, un estruendo atronador hizo temblar las casas y destrozó ventanas. La gente salió corriendo, algunos temblando, otros grabando con sus teléfonos, convencidos de que estaban presenciando cómo se desarrollaba la profecía. Una mujer en Texas describió la escena. No fue solo una estrella fugaz. Sacudió el suelo como un terremoto. Pensé que era el fin. El vídeo se difundió en línea, mostrando un rastro de fuego explotando en fragmentos antes de desvanecerse en el horizonte. Los expertos rápidamente intervinieron. Los científicos lo identificaron como un meteorito, un fragmento de roca del espacio. Explicaron la luz y el ruido como física natural. Calor, velocidad y ondas de choque. Sin embargo, sus respuestas no calmaron los corazones de quienes estaban bajo el fuego. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tan intenso? ¿Y por qué se siente como una advertencia? La Biblia habla de tales eventos.
Apocalipsis 8:10-11 habla de una estrella llamada Genjo que cae del cielo envenenando ríos y mares. Lucas 2125-26 advierte sobre señales en los cielos que dejarán a las naciones temerosas e impotentes. Para los creyentes, el objeto de fuego no era solo escombros espaciales. Era un recordatorio de que Jesús ya había dicho que estas cosas sucederían. Durante siglos, los meteoros han surcado los cielos, pero la creciente frecuencia e intensidad hacen eco del patrón de los dolores de parto. Jesús describió las contracciones de parto que se vuelven más fuertes hasta que llega el momento final. Cuando el humo se disipó y el silencio regresó, la gente quedó con una pregunta más inquietante que la explosión misma. ¿Fue esto solo un meteorito o un atisbo del juicio venidero? Espera un segundo, presiona el botón de me gusta, deja un comentario abajo y no olvides compartir este vídeo con tus amigos. Muy bien, sigamos. En los desiertos de Arizona y Nevada, el amanecer trajo una vista que dejó a miles sin palabras. Junto al sol naciente aparecieron 3 orbes ardientes más, brillando con la misma intensidad. Durante varios minutos, 4 soles brillaron en el horizonte, proyectando una extraña luz rojo-dorada sobre la tierra. Las multitudes se detuvieron en seco. Algunos lloraron, otros se arrodillaron, convencidos de que estaban presenciando una señal de Dios. En otros estados, testigos reportaron extraños anillos de luz formándose en lo alto de las nubes, brillando como halos suspendidos en el cielo. En Kansas, un vórtice negro en espiral apareció en lo alto, girando lentamente como si una puerta se hubiera abierto en los cielos. Vídeos inundaron las redes sociales, capturando voces temblorosas. ¿Qué está pasando en nuestros cielos? Los científicos señalaron fenómenos atmosféricos raros, cristales de hielo, parhelios o ilusiones ópticas. Sin embargo, incluso los meteorólogos admitieron que la aparición simultánea de múltiples soles no tenía precedentes. Sus explicaciones no pudieron borrar la sensación de asombro y miedo que se apoderó de quienes lo vieron con sus propios ojos. Para los creyentes, la conexión con la profecía fue inmediata. Mateo 12:29 declara, el sol se oscurecerá y las estrellas caerán del cielo. Joel 2:30-31 habla de maravillas en los cielos antes del gran día del Señor. Para ellos, los 4 soles no eran ilusiones, sino advertencias recordatorios de que el orden de la creación un día será sacudido. Sea ciencia o señal, la pregunta sigue siendo, ¿por qué ahora y por qué con tanta intensidad? Los cielos que una vez dieron luz y consuelo ahora inspiran pavor. Cada anillo, cada vórtice, cada sol resplandeciente se siente como un mensaje escrito en fuego a través de los cielos. Frente a la costa de California, los pescadores se quedaron asombrados cuando un calamar colosal se elevó de las profundidades. Sus tentáculos se extendían más que un autobús, azotando violentamente contra las olas. Los barcos se balancearon mientras los hombres gritaban de pánico, algunos buscando sus cámaras mientras otros caían de rodillas por el miedo. Un testigo dijo, pensé que el mismo Leviatán había salido a la superficie. La criatura luchó durante horas antes de hundirse de nuevo en el mar, dejando atrás redes rotas y voces temblorosas. Los vídeos se difundieron rápidamente en línea, desatando el debate. Los biólogos marinos lo explicaron como un raro gigante de las profundidades desorientado por las corrientes cambiantes. Las aguas más cálidas, dijeron, podrían haberlo forzado a subir. Sin embargo, el tamaño, el momento y la aparición repentina inquietaron a muchos. ¿Por qué una bestia tan oculta se levantaría ahora? Para los creyentes, la respuesta apuntaba directamente a las Escrituras. Job 41 describe a Leviatán, una criatura marina tan temible que ningún hombre puede domarla. Para ellos, la aparición del calamar no era solo biología, era la creación misma clamando un recordatorio visible del caos bajo la superficie de nuestro mundo. El océano siempre ha simbolizado el misterio y el juicio. Desde Jonás tragado por el gran pez hasta las bestias de Apocalipsis que surgen del mar, el agua ha sido el escenario de advertencias divinas. La vista de un calamar monstruoso rompiendo la superficie se sintió como una profecía viva.
La ciencia puede llamarlo coincidencia, pero para los pescadores que vieron sus ojos brillantes perforar la oscuridad era más que una criatura. Era una pregunta desde las profundidades. Si los mares mismos tiemblan, ¿cuánto tiempo más antes de que el cielo sacuda la tierra? Después de una violenta tormenta que azotó la costa de Florida, buzos que buscaban en el lecho marino hicieron un descubrimiento que los dejó sin palabras. Esparcidas por la arena había relucientes monedas de oro, brillando débilmente, incluso con la tenue luz de las profundidades. Algunas estaban incrustadas en el coral, otras yacían en montones, como si hubieran sido derramadas por una mano invisible. La noticia se difundió rápidamente en línea, vídeos de buzos levantando monedas de aspecto antiguo del fondo del océano, sus superficies grabadas con extrañas marcas de la historia. Los lugareños susurraban sobre barcos del tesoro perdidos naufragados siglos atrás y revueltos por la tormenta. Algunos corrieron a las playas esperando encontrar más oro arrastrado a la orilla. Sin embargo, para muchos, la visión de la riqueza inútil bajo el mar era inquietante, no esperanzadora. Los expertos sugirieron que las monedas podrían provenir de antiguos naufragios enterrados durante mucho tiempo bajo arenas movedizas, pero el momento y la exposición repentina hicieron que el descubrimiento se sintiera como algo más que casualidad. El oro, el símbolo máximo de seguridad. Ahora era inalcanzable, encerrado bajo las olas. Las Escrituras hablan con penetrante claridad. Mateo 6 y 19 advierte, y donde ladrones entran y roban, incluso el metal más precioso puede desaparecer en un instante, tragado por el mar. Para los creyentes, las monedas escondidas llevaban un mensaje elcionador. Dios estaba recordando a una nación obsesionada con la riqueza que las riquezas no pueden salvar. Proverbios 11. El lecho oceánico se convirtió en un sermón silencioso, el oro reluciente reducido a reliquias de vanidad, un espejo de la confianza mal depositada de la humanidad. La pregunta sigue siendo, ¿estamos acumulando tesoros que las tormentas pueden hundir? ¿O riquezas eternas que ninguna marea podrá tocar jamás? En todo el mundo los titulares gritan caos. Guerras se libran en Europa del Este y Oriente Medio con naciones amenazando con desatar armas capaces de devastación global. En Asia, misteriosos brotes propagan el miedo a otra pandemia. Terremotos sacuden ciudades. Estas no son tragedias aisladas. Están convergiendo una tras otra como contracciones de parto. Jesús advirtió sobre este mismo patrón en Mateo 246-8. Dijo, oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y habrá hambres y terremotos en diversos lugares. Todo esto es el principio de los dolores de parto. Los dolores de parto no ocurren una sola vez. Se vuelven más agudos y más cercanos hasta que llega el momento final. Los científicos culpan al cambio climático, la inestabilidad política y la negligencia humana. Sin embargo, incluso los expertos admiten que el ritmo de los desastres se está acelerando más allá de las predicciones. El mundo se siente como si estuviera gimiendo, cediendo bajo un peso que ya no puede soportar. Para los creyentes esto no es una sorpresa. Romanos 8 y 22 declara, sabemos que la creación entera gime a una, como con dolores de parto hasta ahora. Son advertencias, señales de que la historia avanza hacia un clímax. Y así como los dolores de parto no pueden detenerse una vez que comienzan, las convulsiones de nuestro mundo no cesarán hasta que Cristo regrese. Cada bomba que cae, cada terremoto que sacude, cada tormenta que ruge, plantea la misma pregunta inquietante. ¿Estamos listos para la hora final? Desde los vientos llenos de escombros de Florida hasta el fuego en los cielos, desde monstruos de las profundidades hasta oro escondido bajo el mar, las señales están convergiendo. Súmense a ellas las guerras, plagas y terremotos que sacuden nuestro mundo y la crisis silenciosa dentro de la Iglesia, persecución, apostasía y avivamiento extendiéndose uno al lado del otro. Estos no son eventos aleatorios. Coinciden exactamente con lo que Jesús advirtió en Mateo 24 y Apocalipsis. El mensaje es claro. El fin está más cerca que ayer.
Los dolores de parto se están intensificando. La creación gime y la humanidad se ve obligada a elegir. ¿Desestimaremos estos eventos como coincidencias o los escucharemos como las alarmas finales del cielo? La Biblia nos da la hoja de ruta. Arrepentíos como la gente de Nínive que se apartó del mal y fue perdonada. Preparaos como las vírgenes prudentes en Mateo 25, que mantuvieron sus lámparas encendidas hasta que llegó el esposo. Creed, porque solo en Cristo se encuentra la salvación. Juan 14, 6 declara, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El tiempo es corto. La riqueza, el poder o la ciencia no pueden salvar cuando el cielo mismo tiembla. Pero los que perseveren hasta el fin serán salvos. Guía a tu familia de regreso a Dios. Comparte el Evangelio mientras aún hay tiempo. Y al cerrar, recuerda esto. Jesús viene pronto. Las tormentas, las señales, el temblor de las naciones no son para asustar, sino para despertar. El Rey está a la puerta. La única pregunta es, ¿estarás listo cuando regrese? Antes de irte, no olvides darle me gusta a este vídeo, compartirlo y suscribirte para que juntos podamos difundir este mensaje urgente a un mundo necesitado de verdad. Jesús vuelve. ¿Estás listo? Un estudio bíblico basado en la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 251. 1. Un recordatorio de la vida real, cargado o desprevenido. Hace 1 o 2 años, mi hija se fue a la escuela con su laptop para un proyecto solo para descubrir que no la había cargado y no tenía el cargador. La tarea era buena, la intención sincera, pero la batería estaba vacía. Sin carga, sin preparación. Ese momento se sintió como una parábola viviente, una imagen cotidiana de la enseñanza de Jesús sobre la preparación. Podemos amar la idea de estar listos, pero la preparación no es un estado de ánimo, es un estado. Es una lámpara con aceite, una vida realmente alimentada por la presencia y el poder del Espíritu Santo. No solo un buen plan y una bonita funda de lámpara. Jesús insistió en esto en una de sus parábolas más perspicaces, la parábola. 10 vírgenes, un esposo, 2 resultados. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Mateo 2512. En los días de Jesús, las bodas implicaban una celebración alegre y de varias etapas. El esposo, acompañado de amigos. Llegaría en un momento no especificado, a menudo de noche, para recoger a la novia y dirigir una procesión con antorchas de regreso al banquete. Las damas de honor, las vírgenes, esperaban con lámparas para unirse a la procesión. Era festivo y público. Todos veían la luz, oían el canto y seguían al banquete. Jesús dice que 10 esperaron, 5 trajeron aceite extra, 5 no. El esposo se retrasó. Todas se adormilaron y todas durmieron. Luego el grito de medianoche. Aquí viene el esposo. Salid a recibirlo. Las prudentes arreglaron sus lámparas y echaron aceite. Las necias, de repente conscientes de que se estaban quedando sin nada, rogaron aceite a las prudentes. Luego corrieron a comprar las prudentes. Entraron al banquete. La puerta se cerró. Las necias regresaron y suplicaron. 6.1. La conclusión de Jesús es sencilla y perspicaz. Por tanto, manténganse alerta porque no saben ni el día ni la hora. ¿Quién es quién en la historia? El esposo Jesús mismo. Confirmado en Marcos 219 a 20, Juan 3 y 29. La novia, la iglesia, los redimidos por Cristo. Efesios 5, 25-27. Las vírgenes, damas de honor, discípulos profesantes, esperando la llegada del esposo. Las lámparas, profesión visible, nuestra confesión externa, práctica, ministerio, el aceite, la realidad interna,
la vida del espíritu que alimenta el verdadero discipulado. Gálatas 5, 16-25, Romanos 8, 5-9. La parábola no convierte el aceite en un símbolo rígido para ser sobrealgorizado. Simplemente muestra un suministro interno no negociable, sin el cual la lámpara externa no puede arder. Nótese que las 10 tenían lámparas, solo 5 tenían aceite. 4. La preparación en la enseñanza de Jesús. No adivinar la hora, sino guardar el corazón. Jesús enseña firmemente que nadie sabe el día ni la hora. Mateo 12 y 36, Marcos 1, 32. El mandato nunca es calcular, sino vigilar. Vigilar no es ansiedad, es permanecer. Juan 3 y 17. Es vivir en una comunión tan constante con Jesús que ya sea que Él venga a medianoche o al mediodía, nuestras lámparas estén encendidas. Por eso la parábola menciona el retraso. Los retrasos se exponen si nuestra fe está alimentada por un entusiasmo momentáneo o un suministro continuo. Si la fe es solo un destello de entusiasmo, el retraso la agotará. Si la fe está arraigada en el ministerio diario del Espíritu, el retraso se convierte en el campo de entrenamiento para un amor y una resistencia más profundos. ¿Estás listo? ¿Qué es y qué no es la preparación? La preparación no es una tabla de días, un calendario profético o una fuente de conspiraciones, un estado de ánimo de miedo o un frenesí de actividad de última hora, un rendimiento perfecto que nunca duerme. La preparación es una relación viva con Jesús a través del Espíritu Santo. Una vida dependiente del Espíritu, alimentada por las Escrituras, formada por la obediencia que soporta el retraso, las pruebas y los días ordinarios con amor constante. 283, 3 Tito 2, 11-1. Una lámpara que realmente arde porque realmente hay aceite. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1 y 27. Primero, lo primero, has venido a Jesús. No hay preparación sin salvación. Antes de los detalles de la disciplina y la devoción está el nuevo nacimiento. Las Escrituras dicen claramente, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2, 38. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación no se encuentra en nadie más, ningún otro nombre bajo el cielo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16-18. El arrepentimiento es apartarse del pecado y volverse a Dios. La fe es recibir a Jesús, confiando en que su cruz realmente pagó tu deuda y su resurrección garantiza tu vida. Si nunca has hecho esto, comienza aquí. Las lámparas preparadas comienzan en la fuente de la misericordia. Una oración sencilla. Señor Jesús, me aparto de mi pecado y me vuelvo a ti. Creo que moriste por mí y resucitaste. Perdóname, límpiame, hazme nuevo. Te confieso como mi Señor y Salvador. Lléname con tu Espíritu Santo y enséñame a caminar contigo hasta que te vea cara a cara. Amén. ¿Qué representa el aceite? Vida en el Espíritu. El aceite en la parábola corresponde poderosamente al Espíritu que mora en nosotros, el cual mantiene a los creyentes brillando intensamente para Cristo. Morada. El Espíritu vive en los creyentes. 1 Corintios 6 y 19. Romanos 8, 9. Empoderador produce amor, gozo, paz, paciencia. Guiador nos guía. Romanos 8, 1. Enseña Juan 2 y 26 y fortalece Efesios 3 y 16. Asegurador da testimonio de que somos hijos de Dios. Romanos 8 y 16. Santificador forma la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12. Entonces, ¿estás rendido al Espíritu? ¿Estás caminando por el Espíritu? Gálatas 5 y 16. O por la carne. Hay señales de que su fruto está aumentando en tu vida. No perfección,
sino dirección, no un destello, sino una continuación paciente en el bien hacer. Romanos 27. La postura de los corazones preparados. 8.1 Permanecer. Juan 15, 1. Permanecer significa permanecer en Jesús, sus palabras. Permaneciendo en nosotros, la oración convirtiéndose en aliento, la obediencia convirtiéndose en amor y acción. Una rama no se esfuerza por adherirse a la vid, simplemente permanece. Permanecer produce fruto. La preparación surge de permanecer, no del pánico. 8.2 Mirar. Hebreos 12. Colosenses 3 y 12. Fijar nuestros ojos en Jesús no es una frase poética, es un enfoque práctico. La vida moderna fractura la atención. La preparación honra a Jesús con atención dirigida, mirándolo a Él para nuestra identidad, guía y gozo. 8.3 Esperar. Tito 2, 11-1, 1 Pedro 1, 13. La esperanza bíblica no es una ilusión, es una expectativa confiada fundamentada en las promesas de Dios. La gracia nos entrena mientras esperamos la esperanza bienaventurada, la aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 8.4 Servir. Mateo 281-20. La gente preparada no se esconde en cuevas. Va haciendo discípulos, compartiendo el Evangelio y amando a los vecinos. Si la lámpara está encendida, otros verán la luz. Mateo 5, 14-16. Errores comunes, formas en que perdemos aceite. Falta de perdón. Nada apaga el gozo más rápido que albergar resentimientos. Efesios 4, 30-2. Distracción. Las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Marcos 4 y 19. Pecado secreto. La oscuridad oculta agota silenciosamente la batería. Salmo 32-5 1 Juan 1 7-9. Pereza espiritual. Pretendemos orar más tarde, leer mañana, reconciliarnos la semana que viene. El retraso enseña al corazón a adormecerse. Autosuficiencia. Hacer ministerios sin dependencia es como correr con la batería descargada. Te mueves por un momento y luego colapsas. El remedio no es la autoconmiseración, sino el regreso guiado por el Espíritu, la confesión, la purificación y un nuevo llenado. La puerta se cerró. Una advertencia amorosa. Jesús incluye una frase dura. La puerta se cerró. No está ahí para desencadenar miedo, sino sobriedad. La gracia es gratuita, pero la gracia debe ser recibida. La parábola advierte contra la presunción, asumiendo que porque una vez tuvimos una lámpara, entraremos automáticamente, incluso si hemos descuidado el aceite de la comunión viva con Cristo. El no os conozco de Jesús no es buscar detalles rituales, es el veredicto sobre aquellos que nunca pertenecieron verdaderamente. Confirmado en Mateo 7:21-23 1 Juan 2 y 19. Hoy es el día de la salvación. Hoy podemos ser llenados. 11. Revisión de preparación. 5 preguntas. Salvación. Me he arrepentido y he creído el Evangelio. Hechos 3 y 19. Romanos 10 9-10. Entrega. Me estoy rindiendo activamente al Espíritu Santo diariamente. Romanos 8 5-14. Escritura. Me alimento de la palabra de Dios lo suficiente para mantener mi lámpara encendida. Salmo 1, Colosenses 3 y 16. Santificación. Hay un patrón creciente de santidad, perdón, generosidad y amor. Hebreos 12 y 14, Gálatas 5, 22-23. Servicio. Estoy comprometido con la gran comisión. Orando, dando, diendo, invitando. Mateo 281-20. No te apresures con la lista. Tómate una pregunta al día esta semana.
Ora sobre ella. Pide al Señor que te muestre dónde el aceite escasea y dónde ya está obrando. 12. Un plan de 7 días para llenar el aceite. Día 1. Regresa. Lee Lucas 15. El Hijo Pródigo. Confiesa todo lo que el Espíritu te muestre. Recibe 1. Juan 19. Pide por ti. Día 2. Permanece. Lee Juan 1511. Escribe lentamente una breve oración. Jesús, elijo permanecer. Planifica un periodo de 15 minutos de permanencia silenciosa mañana y protégelo. Día 3. Aliméntate. Lee Salmo 1 y Mateo 4, 4. Elige un plan sencillo de lectura bíblica. Por ejemplo, una lectura del Evangelio diaria. Comienza hoy. Día 4. Camina. Lee Gálatas 5, 16 a 26. Elige un fruto del Espíritu que anheles ver crecer. Pídelo específicamente. Día 5. Perdona. Lee Efesios 4, 29-32. Nombra a cualquier persona que necesites perdonar. Ora bendición sobre ellos. Encomienda la justicia a Dios. Día 6. Vigila. Lee Mateo 24, 36 a 4 y 253. Pregunta, Señor, ¿dónde estoy adormecido? Establece una alerta. Las escrituras antes que el teléfono, la oración antes que las tareas. Día 7. Testifica. Lee 1 Pedro 3 y 15. Ora por una persona por su nombre. Repite la próxima semana. Las prácticas pequeñas y constantes mantienen las lámparas encendidas. 13. Escrituras para tener cerca. Juan 143. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. 1 Tesalonicenses 4, 16-18. El Señor desciende. 1 Corintios 15, 50 a 58. Tito 2, 11 a 13. La gracia nos entrena mientras esperamos la esperanza bienaventurada. 1 Pedro 1, 13 a 16. Poned vuestra esperanza plenamente. Sed santos porque Él es santo. Hebreos 10, 23 a 25. Mantengámonos firmes y animémonos unos a otros a medida que vemos que el día se acerca. Hogares y grupos, practiquen la preparación juntos. Oración en la mesa. Antes de cenar, enciendan una pequeña vela y oren. Señor, mantén nuestras lámparas encendidas. Seguridad de confesión semanal. Compartan brevemente donde el aceite escaseó. Reciten una breve escritura de gracia el uno al otro. Por ejemplo, Salmo 103, 10 a 1. Una misión familiar. Elijan una manera de servir o bendecir a alguien cada semana. Vecinos, iglesia, escuela, lugar de trabajo, ritmo del día del Señor. Dejen que el domingo sea un día de reabastecimiento, adoración, palabra, descanso, compañerismo. La preparación no es un deporte individual, es un hábito comunitario. El gozo puesto ante nosotros. La parábola termina con una boda. Ahí es donde toda verdadera espera conduce, no a un búnker, sino a un banquete. He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado. Alegrémonos y gocemos en su salvación. Jesús no regresa para atraparte, regresa para llevarte a la vida de resurrección, a la nueva creación donde enjugará toda lágrima. La preparación es simplemente vivir ahora con aquel a quien celebraremos entonces. Un último chequeo personal. Baterías cargadas. ¿Lo has aceptado como Salvador y Señor? Si no, hoy estás encendido para Dios o parpadeas débilmente. Pide un nuevo llenado. Efesios 5 y 18. ¿Están tus baterías cargadas permaneciendo en Él? Programa su palabra en oración como oxígeno, no como un accesorio.
Perdonas rápidamente. No dejes que los rencores ahoguen tu llama. Están tus ojos puestos en Jesús más que en tu fe. Practica ayunos sencillos de la distracción. Estás obedeciendo la gran comisión. Una persona, una invitación, un acto de amor esta semana. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que esperan a su Señor cuando regrese de las bodas, para que cuando Él venga y llame, le abran enseguida. Y ahora, queridos hijos, permaneced en Él para que cuando aparezca tengamos confianza y no seamos avergonzados ante Él en su venida. Una oración de cierre. 1. Señor Jesús, esposo de nuestras almas, gracias por prometer que vendrás de nuevo. Perdónanos donde hemos dormitado en la distracción o nos hemos vaciado en la autosuficiencia. Hoy regresamos. Mantén nuestras lámparas encendidas con amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Enséñanos a permanecer, a perdonar, a vigilar, a servir y a compartir tu evangelio hasta el día en que te veamos cara a cara. Ven, Señor Jesús. Amén. Gracias por vernos. No olvides suscribirte y estar atento a nuestro próximo vídeo. Deja un comentario y haznos saber lo que piensas. ¿Posible? Un círculo tan perfecto, tan luminoso, que parecía tallado en los cielos mismos. Su resplandor feroz irradiaba naranja y rojo, reflejándose en los tejados y la arena del desierto de abajo, convirtiendo el horizonte en un lienzo de fuego. Lentamente, el anillo pareció pulsar como si estuviera vivo, sus bordes cambiando de un carmesí profundo a un blanco abrasador. Testigos describieron que el aire vibraba una extraña presión en sus pechos, como si la creación misma contuviera la respiración. Y luego, tan repentinamente como apareció, el halo resplandeciente se disolvió en las nubes, dejando solo silencio, asombro y la inquietante sensación de que el cielo acababa de hablar. La gente luchaba por describir lo que vio. Algunos lo llamaron la puerta del cielo, otros susurraron el halo rojo mientras los niños señalaban hacia arriba, gritando que parecía una puerta que se abría en el cielo. Las redes sociales explotaron con millones de vistas e innumerables debates. Los anillos no parpadearon como un rayo, ni se movieron como nubes. Brillaban con una brillantez constante, cambiando de un rojo intenso a un blanco ardiente, para luego disolverse en la nada tan repentinamente como habían aparecido. Los testigos juraron sentir que el aire vibraba mientras los anillos giraban como si los cielos mismos se estuvieran agitando. Los científicos ofrecieron sus explicaciones. Algunos hablaron de plasma atmosférico o gases ionizados que formaban raras ilusiones ópticas. Otros sugirieron la posibilidad de pruebas militares de tecnologías secretas que producían patrones de luz circulares invisibles para el radar. Estas teorías llenaron los titulares de noticias, pero dejaron a muchos poco convencidos. ¿Cómo podrían aparecer los mismos anillos de fuego simultáneamente en tres estados distantes, cada uno perfectamente formado, cada uno desvaneciéndose en cuestión de minutos? La ciencia natural puede proporcionar piezas del rompecabezas, pero no puede explicar el peso del asombro y el pavor que invadió a quienes los vieron. Para las personas de fe, los círculos de fuego inmediatamente trajeron a la mente la visión del profeta Ezequiel. Y miré y aquí una rueda sobre la tierra. La apariencia de las ruedas y su obra era como el color del berilo, y las cuatro tenían una misma semejanza, y su obra era como rueda en medio de rueda. Ezequiel 1, 15-16. Para los creyentes, estos anillos no eran espectáculos de luces aleatorios, sino destellos de esa misma rueda celestial. Los carros de Dios revelados por un momento fugaz sobre la tierra. La semejanza era demasiado precisa, demasiado extraordinaria para descartarla. Una y otra vez, los testigos describen el mismo detalle, un anillo rojo giratorio que arde en el cielo, intensificándose hasta un blanco brillante y finalmente desapareciendo en la oscuridad de la noche. La repetición en varios estados, el patrón idéntico y la sensación de presencia de otro mundo. Dejaron a muchos temblando. Ya sea que la ciencia lo llame plasma o los fieles lo llamen profecía, la conclusión es inevitable.
Los cielos ya no están en silencio, están emitiendo una advertencia. Los anillos de fuego no son coincidencias, sino señales recordatorios de que la profecía se está desarrollando y de que el cielo todavía habla a aquellos dispuestos a levantar la vista y ver. Antes de continuar, por favor, danos un me gusta y suscríbete para apoyarnos. Cada contribución ayuda. Muchas gracias. Extrañas nubes y halos circulares sobre los vastos desiertos de Nevada. Los cielos han revelado recientemente escenas que dejaron a pueblos enteros conmocionados. Nubes redondas, de forma perfectamente circular, flotaban muy por encima del horizonte, inmóviles como si hubieran sido dibujadas por una mano invisible. Los testigos las describieron como halos, enormes anillos de nubes que parecían brillar débilmente a la luz del sol. Una familia grabó una formación tan vasta que se extendía por el cielo del desierto, un círculo demasiado preciso para ser descartado como un fenómeno meteorológico ordinario. Multitudes se reunieron con asombro y algunos, abrumados por la vista, se arrodillaron en el polvo bajo esas extrañas nubes, levantando sus manos en oración. Para ellos no eran curiosidades de la naturaleza, sino mensajes del cielo mismo. Los meteorólogos se apresuraron a ofrecer explicaciones. Llamaron al fenómeno nubes lenticulares, formaciones inusuales creadas por fuertes vientos que moldean la humedad en la atmósfera superior. Otros hablaron de raras condiciones de cizallamiento del viento que esculpían el cielo en formas rara vez vistas en las regiones desérticas planas de Nevada. Sin embargo, la pura simetría, la aparición repentina y la quietud inquietaron a muchos. La naturaleza no dibuja círculos en el cielo, dijo un testigo sacudiendo la cabeza. Para los fieles las explicaciones sonaron huecas. La Biblia ya ha hablado de tales maravillas. Joel 2:30 declara, y mostraré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Para los creyentes que observaban desde el desierto de Nevada, los halos gigantes eran más que un clima inusual. Eran señales proféticas. Las nubes redondas parecían menos accidentes de la atmósfera y más las mismas columnas de humo. Joel describió advertencias grabadas en los cielos para una generación desprevenida. La gente oraba abiertamente bajo las extrañas formaciones, susurrando arrepentimiento, confesando su temor de que el juicio pudiera estar cerca. Los niños lloraban, los ancianos temblaban y la atmósfera se volvió densa de convicción. Los científicos pueden etiquetarlas como nubes lenticulares, pero la pregunta se vuelve más apremiante con cada día que pasa. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en un momento en que los desastres ya rugen por América, inundaciones, incendios, terremotos? Están los cielos mismos hablando con formas que ninguna mano humana podría dibujar. ¿Son estas simplemente nubes naturales dobladas por vientos inusuales? ¿O son señales de humo celestiales, columnas de advertencia escritas sobre nosotros antes de que suene la trompeta final? Los halos permanecieron solo unos minutos, pero la impresión perdura. Para muchos, los cielos de Nevada no solo mostraron el clima. Declararon un mensaje, un llamado a vigilar, a arrepentirse y a reconocer que el Creador todavía escribe sermones en el lienzo del cielo. Luces brillantes y fuego en los cielos. En toda América, los cielos se han convertido en un escenario de misterio y pavor. Las noches, antes oscuras y ordinarias, ahora son atravesadas por extrañas luces brillantes. Lunas rojas como la sangre que permanecen más tiempo de lo que la naturaleza permite. Cielos volviéndose escarlata como si estuvieran empapados en fuego. Espirales de luz girando silenciosamente como portales abriéndose sobre la tierra. Aún más aterradoras son las ráfagas de fuego, espadas que cortan los cielos en patrones que ninguna lluvia de meteoros podría explicar. Los testigos hablan con voces temblorosas. En Texas, multitudes miraron hacia arriba después de una tormenta, solo para ver lo que juraron que era la silueta de Jesús. Brazos extendidos en las nubes brillantes. Algunos cayeron de rodillas en lágrimas. Otros levantaron sus manos en adoración, incapaces de negar lo que vieron. La imagen duró solo unos momentos antes de disolverse en el cielo rojo de la noche, pero para aquellos que estuvieron debajo,
El recuerdo fue inolvidable, santo, aterrador, innegable. Los científicos se mueven rápidamente para calmar a la nación. Hablan de auroras causadas por tormentas solares, reflejos atmosféricos que doblan la luz en formas extrañas o pruebas de cohetes que producen espirales artificiales en lo alto de la Tierra. Estas explicaciones llenan los titulares ofreciendo un barniz de razón. Sin embargo, para muchos, el momento y la repetición hacen que estas afirmaciones sean difíciles de aceptar. ¿Cómo podría una prueba de cohete explicar espirales de luz idénticas sobre Texas, Arizona e incluso tan lejos como Pensilvania, todo en la misma semana? ¿Cómo puede reflexión atmosférica por sí sola tallar espadas de fuego en los cielos en estados a cientos de kilómetros de distancia? Para los fieles, la respuesta no reside en laboratorios, sino en las Escrituras. El profeta Joel declaró: el sol vertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Joel 2:31. Apocalipsis 6 habla de un gran temblor en los cielos y Jesús mismo advirtió en Mateo 12:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Para aquellos que creen, las lunas de sangre, los cielos rojos, las espirales y las espadas de fuego no son anomalías, sino sombras de profecía, recordatorios de que los cielos son el lienzo de Dios, declarando sus advertencias a un mundo dormido. Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿estas luces brillantes no son más que auroras y reflejos? ¿O son señales de que los cielos mismos están emitiendo una alarma final? Cuando estados enteros son testigos de fuego en los cielos y la silueta de Cristo aparece sobre las nubes, ¿todavía podemos llamarlo coincidencia? ¿O está Dios sacudiendo el firmamento para despertar a su pueblo antes de que sea demasiado tarde? El temblor de América no es solo en tormentas y terremotos, sino también en el espíritu de su gente. La violencia se extiende, las familias se fracturan y la moralidad se desvanece. Incluso dentro de las iglesias el fuego se ha atenuado. Los santuarios, una vez llenos de verdad, ahora resuenan con entretenimiento y los sermones se diluyen para complacer en lugar de convencer. Las Escrituras advirtieron de este momento. 2 Timoteo 4:3-4 declara: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ese tiempo ha llegado. Este vacío espiritual prepara el camino para el engaño y el juicio, pero estas señales no carecen de esperanza. Huracanes, volcanes, anillos de fuego, extrañas nubes, luces brillantes, sonidos de trompeta, nada es coincidencia. Juntos forman un mensaje divino. Jesús viene pronto y con eso viene tanto advertencia como promesa. Como Lucas 9:28 nos recuerda, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. El llamado es urgente. Arrepentíos, orad y permaneced despiertos. Estos eventos no están destinados a aterrorizar, sino a despertar los corazones antes de que sea demasiado tarde. Si este mensaje agita tu espíritu, dale me gusta a este vídeo, comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete para no perderte la verdad que se está desarrollando. El tiempo es corto, las señales son claras, la redención está cerca. Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu de Dios? La Biblia habla a menudo del Espíritu Santo. Sin embargo, sigue siendo uno de los temas menos comprendidos en el cristianismo actual. Para algunos es misterioso y vago. Para otros se asume que es una tercera persona en un Dios trino. Pero, ¿es eso realmente lo que enseñan las Escrituras? Una cosa es absolutamente clara. Necesitas el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice, el Espíritu es el poder de Dios. 2 Timoteo 17, que nos guía a toda verdad. Juan 2:17, que nos capacita para comprender realidades espirituales. 1 Corintios 21:14. ¿Qué es el sello de vida eterna? Efesios 1:13-14. Y que sin él no sois de él. Romanos 8:9.
Sin el Espíritu de Dios, nadie puede ser verdaderamente cristiano. Entonces, ¿qué es exactamente? ¿Cómo lo recibimos? ¿Y qué evidencia muestra que está obrando en nuestras vidas? Parte 1. Aclarando malentendidos. ¿Es el Espíritu Santo una persona? Para muchos cristianos hoy se piensa que el Espíritu es una persona, el tercer miembro de la Trinidad. Pero ¿es esa idea bíblica? Cuando recurrimos a las Escrituras encontramos que el Espíritu Santo no se describe como una persona separada, sino como el poder, la presencia y la esencia de Dios mismo. En Lucas 1:35, el ángel le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Aquí el Espíritu se equipara con el poder de Dios, no con otra persona divina. En Hechos 2, cuando el Espíritu fue derramado en Pentecostés, apareció como lenguas de fuego y un poderoso viento impetuoso, no como otra persona sentada junto a los discípulos. Pablo escribe, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Una vez más, el Espíritu se describe como un poder y una cualidad que Dios imparte, no como un ser con voluntad independiente del Padre y del Hijo. Como se desarrolló la doctrina de la Trinidad, cabe señalar que la Iglesia primitiva no enseñaba el Espíritu Santo como una persona ceo igual en una deidad trina. Ese concepto surgió siglos después. La palabra Trinidad no aparece en ninguna parte de las Escrituras. Los primeros cristianos, incluidos Pablo y los apóstoles, hablaron consistentemente del Padre y del Hijo con el Espíritu descrito como el poder o la presencia de Dios. Los registros históricos muestran que la doctrina de la Trinidad se formalizó gradualmente, especialmente en los concilios de Nicea, 325 después de Cristo, y Constantinopla, 381 después de Cristo. Comprender esta historia nos ayuda a ver la importancia de volver a la Biblia misma, no a tradiciones posteriores. Parte 2. ¿Qué es el Espíritu Santo? Entonces, si el Espíritu no es una persona separada, ¿qué es la naturaleza y el poder de Dios? La Biblia revela que el Espíritu Santo es el poder de Dios, la fuerza activa a través de la cual crea, sustenta y cumple su voluntad. Génesis 1:2, Salmo 104:30. La esencia de la naturaleza de Dios, lo que Él imparte a los creyentes para que puedan participar de su carácter divino. 2 Pedro 1:4. Un don, algo que Dios da a su pueblo para transformarlos en sus hijos. Hechos 2:38, Romanos 5. Espíritu y seres espirituales. La Biblia también usa espíritu de manera más amplia. Dios es espíritu. Juan 4:24. Los ángeles son espíritus. Hebreos 1:14. Los seres humanos tienen un espíritu en el hombre. Job 32:8, 1 Corintios 2:1. Que imparte intelecto. Pero el Espíritu Santo de Dios es único. Procede directamente de Él y nos conecta con su mente y vida eterna. Parte 3. ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo? La Biblia da varias razones vitales por las que no podemos vivir la vida cristiana sin el Espíritu de Dios. Nos conecta con Dios. Romanos 81:16. El Espíritu nos permite clamar, Abba, Padre, mostrando que somos sus hijos. Revela la verdad. Juan 2:17, 4 y 13. Muchos leen la Biblia y no comprenden su significado. El Espíritu de Dios abre el entendimiento, potencia la obediencia. Ezequiel 36:27. Por nosotros mismos no podemos mantener consistentemente la ley de Dios, pero su Espíritu nos capacita, produce fruto. Gálatas 5:22-23. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad y otros rasgos piadosos crecen cuando el Espíritu está activo en nosotros. Garantiza la vida eterna. Efesios 1:13-14. El Espíritu es la promesa de Dios de que seremos resucitados en su familia. Sin Él somos impotentes contra el pecado, ciegos a la verdad y separados del futuro que Dios promete.
Parte 4. ¿Cómo recibir el Espíritu Santo? Recibir el Espíritu de Dios no es automático. La Biblia describe pasos claros. Arrepentimiento, apartarse del pecado, buscar el perdón y comprometerse a seguir a Dios. Hechos 2, 38. Fe en Jesucristo, confiar en Él como Salvador y Señor. Juan 738-39. Bautismo por inmersión, simbolizando la muerte al pecado y una nueva vida. Romanos 6, 3-4. Imposición de manos a través de la cual Dios imparte su Espíritu. Hechos 8, 17. Hebreos 6, 2. Este patrón fue consistente en la Iglesia primitiva. Aquellos que genuinamente se arrepintieron, creyeron y fueron bautizados, reciben el Espíritu a través de la oración y la imposición de manos. Parte 5. ¿Cómo sabes que tienes el Espíritu? Algunos asumen que la evidencia del Espíritu es hablar en lenguas o demostraciones de poder sobrenatural. Pero la Biblia enfatiza la transformación del carácter como la verdadera señal. Pablo escribió que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8, 9. Pero no vinculó esto a signos externos como las lenguas. En cambio, describió el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Gálatas 5, 22-23. Los dones sobrenaturales pueden ocurrir según el propósito de Dios, pero no son la evidencia central. La verdadera pregunta es, ¿tu don fruto? Parte 6. Los dones del Espíritu. Si bien el fruto se relaciona con el carácter, la Biblia también habla de dones, habilidades especiales que el Espíritu da para el servicio dentro de la Iglesia. 1 Corintios 12. Estos incluyen sabiduría, conocimiento, fe, sanación, enseñanza, administración y otros. Cada creyente puede recibir diferentes dones, pero todos se dan con el mismo propósito: fortalecer el cuerpo de Cristo y servir a los demás. El Espíritu nunca se glorifica a sí mismo, siempre edifica al pueblo de Dios y avanza su obra. Parte 7. Viviendo por el Espíritu. Tener el Espíritu no es un evento único, es un caminar diario. Pablo instó a los creyentes a ser llenos del Espíritu. Efesios 5 y 18. Y a caminar en el Espíritu. Gálatas 5 y 16. Esto significa orar regularmente pidiendo a Dios que avive su Espíritu. 2 Timoteo 1, 6. Estudiar las Escrituras permitiendo que el Espíritu ilumine la palabra de Dios. Juan 2 y 26. Resistir al pecado, dejando que el Espíritu guíe en lugar de los deseos carnales. Romanos 8, 13-14. Servir a los demás ejercitando los dones que Dios nos da. 1 Pedro 4, 10-11. Vivir por el Espíritu es una sociedad. Dios provee su poder y nosotros nos rendimos a Él a través de la obediencia y la fe. Parte 8. El Espíritu y el futuro. Una de las mayores promesas del Espíritu es su papel en la resurrección. Pablo escribió: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, que mora en vosotros. Romanos 8, 1. El Espíritu es nuestro pago inicial de la inmortalidad. Aquellos guiados por el Espíritu hoy son las primicias. Santiago 1 y 18. Preparándose para reinar con Cristo en su reino. Apocalipsis 2, 6. Esta esperanza nos eleva más allá de las pruebas de esta vida. El Espíritu de Dios no es solo para consuelo ahora, sino también para la gloria venidera. Parte 9. Lo que el Espíritu no es. Para evitar confusiones, resumamos lo que el Espíritu Santo no es. No es una aparición fantasmal. No es una tercera persona independiente de una Trinidad, no es un sentimiento emocional que provocamos. No está confinado a señales milagrosas. En cambio,
el Espíritu es el poder, la naturaleza y la presencia de Dios obrando en los creyentes para transformarlos y salvarlos. ¿Por qué necesitas el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo no es un tema menor, está en el corazón del cristianismo. Sin él no podemos entender a Dios, vivir a su manera o heredar la vida eterna. Con él estamos conectados a él, guiados a la verdad, fortalecidos para vencer y garantizados un lugar en su familia. Como Pedro declaró en Pentecostés, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2 y 38. Esa invitación sigue en pie. Dios ofrece su Espíritu a todos los que verdaderamente le buscan. La pregunta es, ¿abrirás tu vida para recibirlo y ser transformado? ¿Es el Espíritu Santo una persona? Pocas doctrinas en el cristianismo han causado más confusión que la naturaleza del Espíritu Santo. A millones de creyentes se les ha enseñado que el Espíritu es la tercera persona de una Trinidad, Ceo igual y Ceo eterno, con Dios Padre y Jesucristo. Para otros, el Espíritu es una fuerza mística vaga, algo que se siente más que se comprende. Pero, ¿cómo describe la propia Biblia al Espíritu Santo? ¿Es una persona divina a quien adorar o es el poder y la presencia de Dios? Esta pregunta no es académica. Acepta directamente cómo nos relacionamos con Dios, cómo oramos y cómo entendemos la salvación. Para responder, debemos dejar de lado la tradición humana y volver al fundamento de la verdad, la palabra de Dios. 1. Cómo la Biblia describe al Espíritu Santo. Cuando buscamos en las Escrituras, descubrimos que el Espíritu se describe de maneras muy diferentes a una persona consciente de sí misma. Se le llama un don. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2, 38. Puede ser derramado. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hechos 2 y 17. Se compara con el viento y el fuego. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Hechos 2 a 3. Llena a la gente. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 24. Estas descripciones se encajan perfectamente con el Espíritu siendo el poder y la presencia de Dios, no con el Espíritu siendo otra persona divina. 2. ¿Por qué el Espíritu Santo no está en los saludos apostólicos? Si el Espíritu fuera una persona divina Ceo igual, esperaríamos verlo honrado de igual manera con el Padre y el Hijo en las epístolas del Nuevo Testamento. Pero ese no es el caso. Pablo consistentemente saludaba a las iglesias con bendiciones del Padre y del Hijo solamente. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Romanos 1, 7. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 1 Corintios 13. La misma redacción aparece en 2 Corintios 1:2, Gálatas 1:3, Efesios 1:2, Filipenses 1:2, Colosenses 1:2 y más. Pedro y Juan siguieron el mismo patrón. 2 Pedro 1:2, 2 Juan 1:3. Si el Espíritu Santo fuera realmente una persona de la deidad, ¿por qué la omisión consistente? La respuesta es sencilla. Los primeros apóstoles no veían el Espíritu como un tercer ser divino. 3. Los orígenes de la doctrina de la Trinidad. A menudo se asume que la doctrina de la Trinidad proviene directamente de la Biblia, pero la historia cuenta una historia diferente. La palabra Trinidad nunca aparece en las Escrituras. Los primeros escritores cristianos, incluidos los apóstoles, nunca describieron a Dios como tres personas. Fue Tertuliano alrededor del año 200 después de Cristo, quien usó por primera vez trinitas, latín para Trinidad. Pero incluso entonces persona en latín no significaba un ser individual autoconsciente, significaba un papel, una máscara o una identidad legal. No fue hasta el siglo que los concilios de la Iglesia, Nicea 325 y Constantinopla 381, formalizaron la doctrina bajo presión política y teológica. En otras palabras,
La Trinidad se desarrolló siglos después de Cristo. No fue la enseñanza de Jesús, los apóstoles, ni la Iglesia primitiva. 4. El Espíritu Santo es el poder y la presencia de Dios. Las Escrituras consistentemente presentan el Espíritu como el poder de Dios en acción. En la creación, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1, 2. Dios habló y por su Espíritu la luz y la vida aparecieron. En la profecía, el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. Jueces 6 y 34. El Espíritu empoderó a los líderes no como un ser separado, sino como la influencia directa de Dios. En Cristo, Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Mateo 1 y 18. Ungido con él en el bautismo. Lucas 3 y 22. Y empoderado por él para sanar, enseñar y echar fuera demonios. Lucas 4 y 14. El Espíritu es el medio por el cual Dios obra, no una voz separada que compite con el Padre y el Hijo. 5. El problema de la concepción de Jesús. Mateo 1 y 18 dice, ella María, fue hallada encinta del Espíritu Santo. Si el Espíritu fuera realmente otra persona, entonces lógicamente sería el Padre de Jesús. Sin embargo, Jesús continuamente oró y reconoció a Dios Padre como su Padre. Juan 17, Juan 8, 17. Esta contradicción desaparece cuando reconocemos que el Espíritu no es una persona, sino el poder del Padre a través del cual Jesús fue concebido. 6. Problemas de gramática y traducción. Algunas confusiones surgen de la gramática en las traducciones de la Biblia. En griego, la palabra parakletos, consolador, Juan 2 y 16 es gramaticalmente masculina. Por lo tanto, se usan pronombres masculinos. Pero el género gramatical no prueba la personalidad. Por ejemplo, en español la puerta es femenina. Así uno diría ella, aunque claramente una puerta no es una persona femenina. La palabra griega pneuma, espíritu es neutra, a menudo traducida. Como ello, la inconsistencia refleja elecciones de traducción, no teología. Por lo tanto, cuando la Biblia usa el para el espíritu, refleja la gramática, no que el espíritu sea una persona masculina. 7. El texto corrompido de 1 Juan 5, 7 a 8. En la versión Reina Valera, 1 Juan 57 a 8 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Casi todos los eruditos están de acuerdo en que estas palabras fueron adiciones posteriores no encontradas en los manuscritos griegos más antiguos. Parecen haber sido insertadas para apoyar la creciente doctrina trinitaria. Las traducciones modernas como la NVI, RVR y NBLA omiten esta frase espuria. Una vez eliminada, el pasaje dice, porque tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Nótese que el espíritu se enumera junto al agua y la sangre cosas, no personas. 8. El Espíritu Santo en la vida cristiana. Si el espíritu no es una persona, ¿qué papel juega en la vida del creyente? El Nuevo Testamento proporciona una rica descripción. Imparte poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 18, 8. Transforma el carácter. Nos permite desechar el pecado y desarrollar rasgos piadosos. 2 Corintios 5 y 17. 2 Pedro 1, 3 a 4. Trae verdad. El Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. Juan 16. Produce fruto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Gálatas 5, 22-23. Nos sella para la salvación. El Espíritu es la garantía de Dios de vida eterna. Efesios 1, 13 a 14. En lugar de ser adorado, el Espíritu es el canal a través del cual Dios Padre y Cristo moran en nosotros. Romanos 8, 9, Juan 2 y 23. Nu.
¿Cómo recibir el Espíritu Santo? La Biblia describe un proceso claro. Arrepentíos, apartarse del pecado y rendirse a Dios. Hechos 2, 38. Creed en Cristo. Confiad en su sacrificio para el perdón. Hechos 4 y 31. Sed bautizados. La inmersión simboliza la muerte al pecado y la nueva vida. Romanos 6, 3 a 4. Imposición de manos. Una ceremonia por la cual Dios imparte su espíritu. Hechos 8 y 17. Hebreos 6, 2. Sin arrepentimiento y bautismo, el espíritu no se da, pero con ellos los creyentes son transformados desde dentro. 10. ¿Por qué esta verdad importa? Comprender que el espíritu no es una persona separada, sino el poder de Dios clarifica varias verdades críticas. Nuestra adoración se dirige al Padre y al Hijo, no al Espíritu. Nuestra relación es personal. A través del Espíritu, Dios mora en nosotros, moldeándonos a su imagen. Nuestra esperanza es segura. El Espíritu es la promesa de Dios de que heredaremos la vida eterna. Nuestra misión es empoderada. El Espíritu nos da fuerza para vencer el pecado y proclamar el Evangelio. Por el contrario, la Trinidad oscurece el plan de Dios, convirtiendo su Espíritu en una persona abstracta en lugar del poder viviente disponible para todo creyente. Gracias por vernos. No olvides suscribirte y estar atento a nuestro próximo vídeo. Deja un comentario y haznos saber lo que piensas. No olvides dejar tu comentario abajo. Ahora volvamos al contenido. Bajo los cielos atemporales de Jerusalén, una ciudad rica en historias antiguas, un sonido inexplicable rompió la calma de la tarde. Mientras la luz dorada del sol poniente bañaba las calles, un sonido inquietante y majestuoso llenó el aire, diferente a todo lo escuchado antes. Los testigos lo describieron como sobrenatural, semejante a los cielos, abriéndose para liberar una sinfonía que era a la vez impresionante y aterradora. Imagínate de pie en medio de las históricas piedras de Jerusalén cuando el aire comienza a vibrar con el sonido de trompetas, no elaboradas por manos humanas, sino que parecen emanar de reinos más allá de la comprensión. El sonido atrapó los corazones de creyentes y escépticos por igual, despertando una sensación de asombro y pavor. Pero este fenómeno no se limitó a Jerusalén. Informes de los mismos tonos inquietantes, parecidos a trompetas, resonaron en todo el mundo. Desde tranquilos barrios en los Estados Unidos hasta las bulliciosas calles de Canadá y Australia. Ya sea en la serena campiña o en caóticos centros urbanos, los sonidos de otro mundo tenían un peso innegable, llenando a los oyentes con una inquietud primigea. El tono parecía anunciar un mensaje profundo, una posible advertencia de algo que aún está por venir. A pesar de sus mejores esfuerzos, científicos y académicos lucharon por proporcionar explicaciones claras. ¿Eran estos sonidos fenómenos naturales, perturbaciones atmosféricas o actividad sísmica, o eran algo mucho más profundo? Para muchos, los ruidos etéreos plantearon preguntas inquietantes. ¿Podría ser esta una señal divina, una advertencia de los cielos o quizás el cumplimiento de antiguas profecías? Podría ser que debido a la tensión y el dolor en Gaza, la tierra de los hijos de Dios, entonces Dios apareció. Mientras el mundo lidiaba con estos ecos de los cielos, muchos recurrieron a las Escrituras, preguntándose si estos podrían ser los toques de trompeta predichos en la profecía bíblica, señalando el fin de los tiempos. La Biblia a menudo habla de un velo que se adelgaza entre el cielo y la tierra, momentos en que las señales y las maravillas se manifiestan como señales divinas. Las trompetas, en particular, tienen un profundo significado profético, apareciendo a lo largo de las Escrituras como heraldos de la intervención y el juicio divinos. El libro de Apocalipsis describe vívidamente el papel de las trompetas en los últimos tiempos. Apocalipsis 8, 2 dice: «Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas». Cada toque de trompeta marca el inicio del juicio divino y el cumplimiento de los planes de Dios. Estos no son meramente sonidos, sino profundas proclamaciones que sacuden el ámbito espiritual y físico, despertando a la humanidad a la realidad de la presencia de Dios.
Los misteriosos sonidos que resonaron en Jerusalén y el mundo evocan la imaginería de estas trompetas bíblicas. En Jerusalén, una ciudad central para la profecía bíblica, los sonidos tienen un peso aún mayor. La conexión entre estos eventos en las Escrituras nos impulsa a reflexionar no solo sus orígenes, sino también sobre su momento y significado. ¿Podría este fenómeno global ser una advertencia, un llamado al arrepentimiento o un preludio de algo mucho mayor? El momento de estos eventos invita a una reflexión adicional, especialmente cuando se compara con momentos históricos de significado divino. Uno de esos momentos ocurrió durante la última semana de Jesús en la tierra mientras preparaba a sus discípulos para lo que estaba por venir el miércoles. En fin, asegúrate de darle al botón me gusta y suscribirte al canal para más vídeos fascinantes. Recuerda, siempre tienes derecho a expresar tu opinión personal. Ok, volvamos al contenido. Antes de su crucifixión, Jesús pasó el día enseñando en el templo, compartiendo verdades profundas y emitiendo severas advertencias. Como se describe en Lucas 2137-38, enseñó desde la mañana hasta la noche, profetizando la destrucción de Jerusalén y su glorioso regreso. Más tarde cruzó la puerta oriental hacia el Monte de los Olivos, probablemente pasando la noche en el jardín de Getsemaní, preparándose para los días venideros. Cuando Jesús y sus discípulos salieron del templo esa tarde, se maravillaron de su grandeza. El templo de Herodes, adornado con oro y piedras preciosas, era impresionante bajo la luz menguante. Todavía en construcción durante la época de Jesús, se alzaba como un monumento a la devoción y el logro humanos. Sin embargo, la mirada de Jesús atravesó su magnificencia al declarar: vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Lucas 21:6. Estas palabras, impactantes para sus discípulos, predijeron la destrucción del templo que ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando las fuerzas romanas saquearon Jerusalén. La caída del templo no fue solo un evento histórico, sino una profunda rendición de cuentas espiritual. Simbolizó el juicio divino haciendo eco de las advertencias de profetas anteriores. Miqueas en Miqueas 3:9-1 había profetizado la caída de Jerusalén condenando la corrupción de sus líderes. Sus líderes juzgan por un soborno, sus sacerdotes enseñan por un precio y sus profetas adivinan por dinero. Sin embargo, se apoyan en el Señor y dicen: ¿no está el Señor entre nosotros? Ningún desastre no sobrevendrá. Por tanto, por causa de vosotros, Sión será arada como un campo. Jerusalén se convertirá en un montón de escombros, la colina del templo en un montículo cubierto de maleza. Las advertencias de Miqueas, al igual que la profecía de Jesús, expusieron la decadencia moral y espiritual de los líderes de la nación. La destrucción del templo marcó el final de una era y cumplió las enseñanzas de Jesús sobre el juicio venidero y el cambio de los planes divinos. Hoy, misterios sonidos de trompeta reportados en todo el mundo traen un enfoque renovado a estas advertencias bíblicas. ¿Podrían estos sonidos ser manifestaciones de los toques de trompeta descritos en Apocalipsis que anuncian el fin de los tiempos? Apocalipsis habla de las trompetas como instrumentos divinos que anuncian el juicio y el desarrollo del plan de Dios. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Apocalipsis 8:2. Para los creyentes, estos sonidos pueden servir como una llamada de atención, instando a la vigilancia y la preparación espiritual para el cumplimiento de las promesas de Dios. Estos sonidos enigmáticos pueden ser más que un misterio, podrían llevar un mensaje divino. Nos incitan a reflexionar sobre nuestras vidas, nuestra fe y nuestra relación con Dios. En el libro de Apocalipsis, las trompetas señalan no solo una advertencia, sino también esperanza, anunciando el final de un capítulo y el comienzo de otro en la historia eterna de Dios. Los ecos de estos misteriosos sonidos nos desafían a mirar más allá de las explicaciones científicas y considerar su significado espiritual. Podrían ser recordatorios de que el cielo se extiende a la tierra, instándonos a prepararnos para las realidades del reino de Dios. Quizás las trompetas de Apocalipsis están más cerca de lo que imaginamos, llamándonos a la preparación para el amanecer de una nueva era en el plan de Dios.
La destrucción del segundo templo de Jerusalén y la ciudad misma son eventos fundamentales en la historia judía y cristiana. En el año 70 después de Cristo, el general romano Tito dirigió una campaña devastadora que arrasó el templo, el corazón espiritual y cultural de la fe judía. Su destrucción marcó un cambio sísmico en las prácticas religiosas y en el modo de vida judío. Sin embargo, el sufrimiento de Jerusalén no terminó ahí. En el año 135 después de Cristo, el emperador Adriano aplastó otra revuelta judía liderada por Simón Bar Kokhba, que buscaba la independencia de la opresión romana. El historiador romano Casio Dio registró el asombroso número de víctimas de esta campaña, 580,000 judíos asesinados y Jerusalén arada para borrar sus vestigios. Estos eventos dejaron profundas cicatrices, remodelando las narrativas religiosas y culturales de las tradiciones judía y cristiana, al mismo tiempo que nos recuerdan el significado perdurable de la justicia y la misericordia de Dios. El decreto romano que expulsó al pueblo judío de Jerusalén y les prohibió regresar bajo pena de muerte marcó un cumplimiento devastador de las profecías hechas por el profeta Miqueas y Jesús. Este periodo se convirtió en uno de profunda pérdida y transformación para la nación judía. Cuando Jesús profetizó la destrucción de Jerusalén, sus palabras resonaron profundamente en sus discípulos. Buscaron claridad preguntando cuándo ocurrirían estos eventos y qué señales indicarían su segunda venida y su reinado eterno. En Lucas 217, los discípulos le preguntaron, «Maestro, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de que están a punto de suceder?» Jesús les advirtió que permanecieran vigilantes, previniéndoles contra el engaño. Predijo que muchos falsos mesías surgirían, proclamando, «El tiempo está cerca». Les instó a no dejarse engañar, enfatizando que ocurrirían guerras, revoluciones y conflictos, pero que no señalarían el fin inmediato. Explicó además, «Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, hambres y pestilencias en varios lugares y eventos aterradores y grandes señales del cielo». Lucas 21:1. Esta enseñanza conocida como el discurso del Monte de los Olivos se detalla en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. En el relato de Mateo, Jesús pronunció estas profecías sentado con sus discípulos en el Monte de los Olivos, un lugar imbuido de significado profético. Le preguntaron, «¿Cuándo sucederán estas cosas, y cuál será la señal de tu venida y del fin de la edad?» Mateo 24:3. La respuesta de Jesús fue una de las más profundas, abordando dos eventos interconectados. La destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y las señales que precederían su segunda venida, que siguen siendo relevantes hoy. La segunda pregunta de los discípulos. ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin de la edad? Apunta a eventos futuros, muchos de los cuales los creyentes ven desarrollarse ahora. Señales como la decadencia moral, el malestar global y los desastres naturales han llevado a muchos a concluir que estamos viviendo en la era que Jesús describió. Los creyentes a menudo interpretan las escrituras proféticas a través de la lente de los eventos actuales y los desafíos que enfrentan sus naciones, aferrándose a la esperanza de que el regreso de Cristo traerá alivio de las luchas personales y sociales. Sin embargo, Jesús recordó a sus seguidores que solo eventos específicos descritos en las Escrituras, como la abominación desoladora mencionada en Mateo 12:15, servirían como señales definitivas de su inminente regreso. Su principal advertencia fue la de guardarse del engaño. Tened cuidado de que nadie os engañe. Esta advertencia es particularmente relevante en el mundo actual, donde el engaño se manifiesta de numerosas maneras. Las Escrituras describen a Satanás como el gran engañador, influyendo en líderes e instituciones en la política, los medios de comunicación, la educación y otros sectores. Estas influencias a menudo promueven ideologías corruptas, llevando a la sociedad a una mayor decadencia moral. La batalla continua entre el bien y el mal, que comenzó con la caída de la humanidad, sigue desarrollándose a escala global. Los seguidores de Cristo están llamados a mantener el discernimiento, aferrándose a las verdades bíblicas en un mundo plagado de manipulación y falsedades.
Las plataformas modernas como la televisión, Internet y las redes sociales se han convertido en herramientas para difundir información errónea y moldear la percepción pública. Aquellos hábiles en tácticas psicológicas utilizan estas herramientas para manipular opiniones y controlar narrativas. En los últimos años, fenómenos inexplicables como sonidos misteriosos del cielo, comúnmente conocidos como sonidos de trompeta o terremotos celestes, han captado la atención mundial. Estos sucesos han despertado una curiosidad y un debate generalizados. Si bien algunos ven estos sonidos como posibles señales proféticas, otros buscan explicaciones científicas. Las redes sociales han amplificado estos eventos, permitiendo a individuos de diversos orígenes compartir sus experiencias e interpretaciones. Vídeos y grabaciones de estos sonidos han creado un archivo digital de los encuentros de la humanidad con lo desconocido. Estos misteriosos fenómenos revelan el profundo deseo de la humanidad de comprender las fuerzas invisibles y su significado. El potencial significado profético de estos eventos ha impulsado a teólogos y académicos a estudiarlos dentro del contexto de las Escrituras. Tales eventos celestiales desafían el escepticismo moderno hacia la espiritualidad y la profecía, sugiriendo que los textos antiguos pueden tener más relevancia de lo que se pensaba. A medida que la humanidad se enfrenta a estos misterios, una historia más grande comienza a emerger, una que nos llama a reflexionar sobre las verdades espirituales, el desarrollo de los planes divinos y nuestro lugar en la narrativa más grande de Dios. Una que resuena profundamente con los miedos, las esperanzas y el anhelo colectivo de la humanidad por la intervención divina. Estos eventos nos recuerdan el delgado velo que separa lo natural de lo sobrenatural y lo histórico de lo profético. Nos animan a abordar la fe y la espiritualidad no solo con intelecto, sino con corazones abiertos y espíritus dispuestos. Al reflexionar sobre estos fenómenos se nos recuerda el poder transformador de la profecía. La profecía no se trata únicamente de predecir eventos futuros. Es un llamado a la introspección, al arrepentimiento y a la renovación. Los misteriosos sonidos que han captado la atención mundial sirven como un recordatorio de la relevancia temporal de las Escrituras y la necesidad crítica de vigilancia espiritual. Nos desafían a reconsiderar la perspectiva materialista del mundo moderno y a buscar una comprensión más profunda de los misterios que se desarrollan a nuestro alrededor. Estos eventos han provocado conversaciones globales, destacando el deseo insaciable de conexión y comprensión de la humanidad. En un mundo a menudo dividido por la cultura y la ideología, estas experiencias compartidas se convierten en una fuerza unificadora, uniendo a las personas en asombro y curiosidad. A medida que nos involucramos en estas discusiones, el discernimiento se vuelve esencial. No todo lo que vemos o escuchamos puede ser confiable y la rápida propagación de la desinformación en el mundo actual saturado de medios subraya la importancia del pensamiento crítico. El discernimiento no es opcional en esta era. Es una necesidad. Los creyentes son bombardeados diariamente con mensajes e ideologías de innumerables fuentes de medios, todos compitiendo por la atención y la lealtad. La televisión, la radio, las redes sociales y otras plataformas van más allá del entretenimiento y la información. A menudo sirven como herramientas de influencia, moldeando sutilmente mentes y corazones de maneras que pueden apartarnos de la verdad de Dios. El término programación refleja acertadamente cómo el contenido de los medios puede moldear nuestros pensamientos alineándolos con valores o ideas contrarias a las enseñanzas bíblicas. Las Escrituras nos dan una directriz clara para probar todo contra la verdad inmutable de la palabra de Dios. La Biblia nos advierte que no aceptemos información a ciegas, sino que la examinemos a través del lente de la verdad divina. Como aconseja un Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esta guía crítica en la Iglesia primitiva es igualmente relevante hoy. En un mundo inundado de innumerables voces a través de los medios y las plataformas sociales, las distorsiones de la palabra de Dios son comunes. Sin discernimiento es fácil ser engañado. Sin embargo, la Biblia sigue siendo un fundamento inquebrantable que proporciona claridad y dirección en medio del ruido. Cualquier enseñanza o ideología que contradiga las Escrituras debe ser rechazada,
ya que corre el riesgo de desviarnos del camino de Dios. Uno de los símbolos profundos de la Biblia es el número 7, que representa la totalidad, la perfección y el orden divino. Este número se repite a lo largo de las Escrituras, enfatizando su significado en el plan de Dios. En Génesis, Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo, santificándolo como un día santo. Este patrón estableció el sábado como un tiempo sagrado de descanso y adoración, reflejando la perfección de la creación de Dios y la plenitud de su propósito. El simbolismo del 7 se vuelve aún más profundo en Apocalipsis, donde juega un papel central en el desarrollo del plan definitivo de Dios para la humanidad. Apocalipsis es rico en 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de ira. Cada uno representa una faceta crítica del juicio de Dios y el cumplimiento profético. Estos elementos no son coincidentes. Están dispuestos deliberadamente para revelar el orden divino que guía los eventos del tiempo del fin. Los 7 sellos descritos en Apocalipsis 5:8 ofrecen un poderoso ejemplo del significado del número 7. Estos sellos representan una secuencia de eventos apocalípticos que marcan la culminación del plan de Dios para la humanidad. Los sellos forman parte de un rollo que está en la mano de Dios, tan sagrado que solo Jesucristo, el león de la tribu de Judá, es digno de abrirlo. Este momento dramático, presenciado por el apóstol Juan durante su exilio en Patmos, sienta las bases para el juicio y la redención de Dios. A medida que se rompe cada sello, se desarrollan eventos nuevos y a menudo aterradores: guerra, hambruna, muerte y agitación cósmica, todos sirviendo como precursores del regreso de Cristo. Estos sellos no son solo actos de juicio, sino cumplimientos de profecía, recordándonos el peso de la justicia divina y la esperanza final que se encuentra en el plan redentor de Dios. El día del Señor.